Una producción de Troop. Este es un avance de lo que veremos en este episodio de Universo Sorpréndeme. Viene conmigo gente de todo tipo, gente que por fuera pareciera que tiene la vida resuelta. Sin embargo, inclusive esas personas no se pueden ahorrar ningún fracaso. O inclusive aunque tú tengas la capacidad de, por ejemplo, poner un negocio. Y típica historia de que el papá le pone el negocio a la hija, el hijo. Pero esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo haces que funcione? ¿Cómo, por más dinero que alguien tenga, nadie puede forzar? Y cuando yo pensé en dar esta clase, primero dije, bueno, ok, ¿con cuántas personas me siento segura? Usualmente mis clases suelen ser grandes. La clase más grande que di, fueron 3 de 200 personas, 600 personas, pero esta vez como tuve que volver a empezar, entonces yo decía, bueno, de verdad, yo tenía en mente 50 lugares. Dije, voy a hacerlo de chiquito a grande. Yo así es como crecí, así es como creo en chiquito a grande, no creo en forzar ni acelerar el crecimiento si no están los elementos, porque eso te puede matar, ¿no? Literal, tu proyecto, lo que sea. Entonces, yo decía, 50 lugares está perfecto. Y realmente después me fui dando cuenta que quería 50, pero había, una parte era esta parte como de sentido común, de ok, voy a crecer de chica a grande, pero también había esta otra parte de miedo, de que no, ¿qué tal si no puedo llegar a más de eso, no? Y cuando todo se empezó a acomodar, como les expliqué en el episodio pasado, que llegó el hotel, que como que llegó la persona indicada, todo empezó como a tomar forma, llegó esta posibilidad a mi mente de que, ok, creo que puedo empezar con 100 personas y de aquí para arriba. Y dije, ok, entonces se abrió la posibilidad, porque muchas veces está ahí la posibilidad, pero no la vemos. ¿Te imaginas experimentar una vida milagrosa y que cada vez más tu frecuencia te permita ser un imán de posibilidades? Yo soy Haru Escárcega, experta en sanación y expansión de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. El día de hoy vamos a hablar de los retos invisibles que tuve al crear mi clase presencial, Trans Energy, y creo que esto les puede servir para que ustedes no se decepcionen en sus proyectos profesionales, los que estén emprendiendo, los que ya tengan empresas o quieran crear algún proyecto, porque siempre hablamos del éxito, de los sold outs, de lo mágico, pero realmente casi nadie habla del proceso interno que atraviesas cuando estás creando algo que es súper importante para ti. Y es que inclusive los sold outs tienen muchas cosas que implican llegar a ese lugar. Entonces, les quiero contar pues los retos emocionales, energéticos, logísticos, neurológicos que atravesé para crear esta clase presencial después de 2 años de no haber dado absolutamente nada. Obviamente no era la primera vez como tal que daba una clase en vivo. Ya había dado clases mucho más grandes. Sin embargo, para mí sí fue la primera vez, porque era la primera vez que enseñaba mis herramientas, mis propias herramientas, porque usualmente enseñaba lo de alguien más o adaptaba lo que alguien más me había explicado o enseñado o integrado. Pero esta vez quería que todo fuera pues desde cero. Entonces, en cada proyecto siempre estamos expuestos al fracaso. Mi old self siempre creía que a lo mejor si habías nacido en cierta posición, si tenías ciertos privilegios bajo lo que en esta realidad considera alguien un privilegio, entonces tú ya tenías todo arreglado y ya te podías ahorrar eso, ¿no? O sea, el experimentar el fracaso. Pero después me di cuenta, no solamente conmigo, sino con la gente con la que usualmente trabajo, viene conmigo gente de todo tipo, gente que por fuera pareciera que tiene la vida resuelta. Sin embargo, inclusive esas personas no se pueden ahorrar ningún fracaso. O inclusive aunque tú tengas la capacidad de, por ejemplo, poner un negocio.
y típica historia de que el papá le pone el negocio a la hija, el hijo. Pero esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo haces que funcione? ¿Cómo, por más dinero que alguien tenga, nadie puede forzar? O sea, tipo, si pones un negocio de pasteles, pues nadie puede forzar, aunque tengas el dinero para sostenerlo, pero si nadie te compra pasteles y si no tienes la capacidad y el talento para vender esos pasteles, pues de nada te sirve estar ahí. A lo mejor y sí te sirve de experiencia, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y también depende de cómo tú veas cada proyecto y los retos que estos proyectos representan para ti. Si estás en supervivencia o en modo zombie, como yo les digo, esto lo vas a ver como un problema, lo vas a ver como con hartazgo, inseguridad, miedo, terror. Pero si estás en una frecuencia, y estoy hablando inclusive de una frecuencia cerebral, o sea, si cerebralmente dejas de estar en un estado de beta alto, que es beta alto más bien, que es cuando tenemos cortisol y estamos en estrés, pero estás en una frecuencia o en una onda cerebral, no sé, alfa, teta, delta, vas a ver esto como una aventura. Entonces, para mí, este proyecto representó tanto y no fue todo miel sobre hojuelas. Entonces, en el arte de crear tu propio camino, este episodio especial, les expliqué un poco el proceso de cómo llegué a poder crear mis herramientas. Les conté, apenas iba a dar mi clase ahí. Entonces, les conté que todo se acomodó para que yo pudiera dar mi clase, que llegó la persona indicada para organizarme la clase, como temas logísticos, que el hotel, o sea, como que todo se fue acomodando, ¿no? Pero después pasaron muchas cosas. Entonces, hoy les quiero contar todo lo que pasó detrás de eso, porque habrá gente que me siguió en el proceso y qué tuve que hacer para poder sostener esto y poderlo crear. Entonces, primero les quiero contar que ya les dije, dejé 2 años de dar clase y cuando yo pensé en dar esta clase, primero dije, bueno, ok, ¿con cuántas personas me siento segura? Usualmente mis clases suelen ser grandes. La clase más grande que di, bueno, fueron 3 de 200 personas, 600 personas, pero esta vez como tuve que volver a empezar, entonces yo decía, bueno, de verdad, yo tenía en mente 50 lugares. Dije, voy a hacerlo de chiquito a grande. Yo así es como crecí, así es como creo en chiquito a grande. No creo en forzar ni acelerar el crecimiento si no están los elementos, porque eso te puede matar, ¿no? Literal, tu proyecto, lo que sea. Entonces, yo decía, 50 lugares está perfecto. Y realmente después me fui dando cuenta que quería 50, pero había, o sea, una parte era esta parte como de sentido común, de ok, voy a crecer de chica a grande, pero también había esta otra parte de miedo, de que no, ¿qué tal si no puedo llegar a más de eso, no? Y cuando todo se empezó a acomodar, como les expliqué en el episodio pasado, que llegó el hotel, que como que llegó la persona indicada, todo empezó como a tomar forma, llegó esta posibilidad a mi mente de que, ok, creo que puedo empezar empezar con 100 personas y de aquí para arriba. Y dije, ok, entonces se abrió la posibilidad porque muchas veces está ahí la posibilidad, pero no la vemos. Y después dije, no, ok, está bien, creo que 100 personas está perfecto, ¿no? Entonces, al final, long story short de esta parte, es que terminaron siendo 140 personas y como que esto, si volteo a ver a mi Haru temerosa, fue como, ya ves, o sea, sí podías más. Y no porque más personas represente mejor, o sea, para mí es como la calidad. Pero pues siempre he tenido como diversión y fascinación por dar clases mucho más grandes. Me siento mucho más cómoda y divertida. Entonces, el proceso de inscripción fue un sufrimiento para mí y ahorita les cuento por qué. Ok, entonces teníamos esta lista de espera, que ya saben los que han tomado clases conmigo, tenemos esta lista de espera para tener ciertos lugares en preventa. A diferencia de ciertas clases, sí tenía pues lugares contados porque como es algo presencial tienes que considerar cosas que online no necesitas considerar. De hecho, tengo amigas que dan clases online y les va súper bien y me dicen, Haru, qué flojera
qué pereza dar una clase presencial, o sea, ¿por qué no online? Y yo, no, yo sé que, o sea, monetariamente, logísticamente es mucho más fácil, te ahorras muchos problemas, pero yo sí quiero crear este espacio en el mundo donde gente de otras partes venga y podamos sanar y transformar y tengamos, esta fue una clase de 2 días, pero de verdad después me gustaría, no sé, hacer un retiro de 4 días, 5 días, pero bueno, por algo se empieza. Entonces les dije, como la satisfacción y los cambios y el ver a la gente y el estar con la gente es de verdad algo que online no se puede comparar, son cosas distintas, pero me encanta, ¿no? Y bueno, es que yo tenía esta lista de espera para la gente que tuviera un precio de preventa, estaban contados por ciertas cosas, ¿no? Por las proyecciones que tenía, y pues se lanza y se acaban en 30 minutos, 40 minutos. Tengo screenshot de mi pantalla, cómo llegaban como todos los que estaban inscribiendo. Y pueden creer, y ahorita les voy a explicar fisiológicamente qué pasó, pueden creer que yo entré en un estado de amenaza y entonces se acabaron esos lugares y yo estaba, o sea, en lugar de estar contenta y celebrar, ¿no? Yo estaba angustiadísima, entré como este estado de amenaza. Y yo estaba preocupada de que no voy a vender los demás lugares. O sea, y así ahí me fui a ese loop, a esa historia. Y les quiero explicar, esto pasa. Y no es nada, no tiene nada que ver con algo de... A ver, les voy a explicar. Denme un segundo. Voy a organizar mis ideas. Aquí es donde entra, hay una teoría que se llama la teoría polivagal, que eso les enseñé en mi clase. Y les enseñé eso en mi clase porque llevo no muchos años, los últimos 2 años, casi 3 más bien, regulando mi sistema nervioso, ¿no? Y hay un cuate que se llama Stephen Porges y él tiene esta teoría que se llama la teoría polivagal. Entonces, explicada sin ningún tecnicismo, nuestro sistema nervioso tiene 3 respuestas principales. La conexión, ¿ok? Lucha, huida y congelamiento. O sea, tu nervio vago entra a conexión cuando te sientes seguro y a salvo, o sea, pero fisiológicamente tu cuerpo se siente seguro, a salvo. Es cuando te puedes relajar, estás a lo mejor en tu casa, estás escuchando los pajaritos o estás con personas que te hacen sentir, o sea, sentir fisiológicamente, biológicamente segura y a salvo, te vas a relajar. Entonces no tienes que estar como en amenaza porque nadie va a entrar a hacerte daño, ¿no? Usualmente ese es el estado ideal en el que debemos de vivir nuestra vida, pero pasa la vida y nos vamos a otros estados, que es el segundo, el de lucha, huida, que ya me han escuchado hablar de esto, que es cuando entras a un estado de beta alto, estrés, y estás como en amenaza, la mayoría de gente en Ciudad de México, por el tráfico, por los sobreestímulos, por el trabajo, por la vida, porque crees que te va a atropellar lo que sea, te va a comer un león, pero ese león es tu tarjeta de crédito, ¿no? O sea, el pagar tu tarjeta de crédito. Entonces, la mayoría de la gente vive ahí, ¿no? En estrés. Y hay la tercera respuesta es la de congelamiento, que ya es como la más, es freeze. Cuando entras a un estado de congelamiento, freeze es la más pues pesada en el sentido de que ya es más allá de lucha o huida. Es cuando los animales creen que ya se los van a comer y se hacen los muertos. Ok, se bloquean totalmente. Bueno, yo entré a ese estado. Y me van a decir, ¿pero por qué? O sea, estabas vendiendo, acabaste de vender. Claro, era algo tan importante para mí que, o sea, mi cuerpo interpretó la magnitud del proyecto como un peligro. O sea, entonces entré en freeze, ¿ok? No es algo aquí racional de que, ay, ¿por qué deberías estar agradecida? No, es algo biológico. O sea, mi mente sabía que esto era bueno, expansivo, que era como un reto. Y estuve regulando mi sistema nervioso y todo lo que les digo. Sin embargo, esto como era algo más allá, ¿no? Era algo muy, muy importante para mí. Entonces estuve esperando 2 años esto. Y yo me preparé de muchas formas, pero mi cuerpo, pues ahora sí que colapsó. Entonces yo no sentía emoción, yo sentía terror. Y me habla Ale, que es The One With You, que me ayudó a organizar mi clase, y me habla, felicidades, porque la gente ya estaba hablando al hotel, ya quería. Y me habla y me dice, felicidades, Haru, por tan como exitosa, no sé, tipo, por este éxito. Y yo me dio pena decirle de que ni modo que no. Pero yo no me le estaba pasando bien. Yo tenía terror de no vender los otros lugares, ¿no? Los que no estaban en preventa. Y
el freeze no se ve como el pánico, o sea, es como quedarte inmóvil, ¿no? O sea, estaba yo inmóvil sin poder disfrutar de lo que yo había creado. Entonces, o sea, aunque a veces trabajemos en nuestra energía, nos preparamos, por eso siempre sigues sanando y transformando, porque llega un proyecto, llega algo más, otro reto, y es como en ese reto te vas convirtiendo en alguien más. Y eso fue lo que a mí me pasó, o sea, la Haru que lanzó a la preventa, o sea, lanzó la preventa, a la Haru que dio la clase, pasaron 2 meses y medio, creo, me tuve que convertir en otra persona, o sea, en una persona mucho más segura, en una persona mucho más, con mucho más certeza, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día del lanzamiento llega mi videógrafo, tenemos que grabar algo de la clase de Trans Energy, y yo estaba disociada, pero yo no me di cuenta hasta que pasan 4 días y tomo una certificación de frecuencia ascendente con mi amiga Lu, y ese manual yo me lo sé de memoria casi porque me hacía sesiones muchísimo. De verdad que un día estuve, un sábado, recuerdo, 7 horas dándome sesiones súper seguida. Así soy cuando me gusta algo. Y esa hoja, o sea, ese proceso, yo nunca lo había visto. Y entonces estoy en la certificación y me sale esto, hasta lo anoté. TPR es transformación de patrones de resonancia del cerebro límbico reptiliano. En respuesta a lo que percibimos como un evento amenazador, previamente en nuestra infancia o niñez, nuestro sistema nervioso simpático movilizó energía para una respuesta de lucha-huida, ¿no? Si no fue posible ninguna acción de lucha-huida, especialmente en el útero de la madre o la infancia, o si no fuimos tranquilizados y no se nos reafirmó de forma amorosa, no se liberó dicha energía movilizada bajo la forma de un exceso de adrenalina y cortisol. Entonces, cada cosa que pase similar a eso, tu cuerpo reacciona de esa misma forma. Bueno, ahí fue 4 días después o 5, no me acuerdo exacto. Dije, llevo disociada, llevo en congelamiento 5 días, por eso no me le estoy pasando bien en esto, ¿no? En fin, lo que les quiero comentar es que para mí, o sea, me puse mucha exigencia, ¿no? Y eso es algo que también he ido trabajando, el ser menos exigente conmigo, menos perfeccionista, todo esto. Pero el peso de volver a dar una clase después de 2 años y como lo que significaba eso para mí, porque cuando pasó todo lo que les expliqué en el primer episodio de esta temporada, que se me rompió el corazón y cómo lo reparé, es que yo creí que mi carrera había acabado, o sea, de verdad yo creí que yo ya había fracasado. Y entonces, y tuve que prepararme 2 años desde que creí que había fracasado a este momento. Entonces, la conexión neurocientífica, es que nuestro cerebro predice basado en memoria, en nuestra memoria, no en posibilidad. Entonces yo estaba ahí, ¿ok? Para la próxima vez que entren a estado de congelamiento, en lugar de decir, por no saber de que, ay, ¿por qué me siento así? Debería de sentirme muy contenta y agradecida, es porque a lo mejor y biológicamente estás en amenaza, estás en lucha-huida o estás en freeze, ¿ok? Entonces, este año, o sea, en general este año, trabajé todo yo sola, ¿ok? Entonces, sí tenía un equipo, pero realmente este año yo me quise involucrar en absolutamente todo porque tuve muchas decepciones con mi equipo, eso escúchenlo en el mismo episodio, y me di cuenta muchas veces que pagaba por cosas que no valían lo que estaba pagando. Entonces, esta vez yo me involucré en todo, entonces esto significaba que tenía que ser, no sé, CEO de mi propia empresa, pero también como hacer mis clases, cursos, estudiar, prepararme, etc., ¿no? Entonces, la estrategia, la creación de cada clase, cómo se iba a mostrar. Entonces, obviamente, mis redes quedaron abandonadas, ¿no? Que ahorita ya las retomé. Pero entonces, para crear esta clase, porque lo que sucedió fue que iba al día. Entonces, yo vendí esta clase, pero la estuve creando, o sea, ya los detalles más aterrizado, porque había cosas que ya tenía desde un año antes, y se fue mostrando, pero realmente como ya para aterrizar, como la teoría, lo que la gente va a recibir, porque una cosa es que tú tengas una idea buenísima, pero cómo la aterrizas y cómo puedes transmitir el mensaje y que la gente entienda, eso es otro boleto. Entonces, me puse una rutina
yo soy disciplinada, pero me puse una rutina súper de, mientras creaba la clase, yo ya me duermo a las 9 de la noche, pero era como más, y me despertaba, y meditaba, y me iba al fisioterapeuta, y al quiropráctico, y al acupunturista, y estas terapias, tratamientos de ki, iba al sauna, iba a... bueno, las sesiones de sanación que siempre hago, pero realmente estuve como cuidando mi cuerpo porque no me quería enfermar, porque yo sabía que iba a sostener algo grande y no me podía dar el lujo de sentirme mal. Casi no salí, como una, o sea, sí salí, pero como que estaba creando, o sea, iban a hacer algo importante, ¿no? Entonces, de hecho, algo que sucedió y algo que les quiero contar es que eh, en una de las herramientas que uso fui a constelar, ¿no? Y fui a constelar, no fue a constelar la clase, fui a constelar Trans Energy, o sea, las herramientas, ¿ok? Y, y como que había algo, porque algo no se sentía bien en ese momento, o sea, algo no estaba en su lugar. Y en la constelación fue súper interesante porque salió esto donde yo, Haru, niña, estaba usando estas herramientas para que mi mamá me viera, o sea, para que me reconociera. Entonces estaba buscando su aprobación, algo que ni siquiera tenía por aquí en mi consciente, ¿no? Pero estaba buscando su aprobación a través de hacer este proyecto y por algo no estaba funcionando porque lo estaba haciendo desde la Haru no reconocida. Y lo trabajamos en una constelación con personas, o sea, presencial. Y de verdad que, wow, algo se acomodó ahí, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, ese tipo de cosas, yo cada clase y cada proyecto lo constelo, lo trabajo con resonancia, si algo no está, si la idea, si para que sea lo mejor coherente que posible. Habrá veces que también a lo largo del tiempo pues vas mejorando, o sea, no todo se arregla en una sesión en ese momento, o sea, hay cosas que nos toca experimentar, como en este caso que di la clase y la voy a mejorar, ¿no? Entonces, el reto más grande para mí fue, o sea, este proceso de 2 meses, genuinamente abandonar la versión de mí que aún creía que no era suficiente y que no lo iba a poder lograr. Entonces fue como un entrenamiento, ¿ok? Ahora, hay algo que obviamente nunca he dicho antes, porque ustedes, algunas personas que fueron y las meditaciones se hicieron desde cero, la música se hace de cero, todo, o sea, la producción, mientras más específica es la música, es mucho más cara. Entonces, esta vez, como les comenté, hay 3 pilares, ¿no? Las activaciones que ya estaban hechas desde el año pasado, las meditaciones que empecé a hacer en ese momento y las sanaciones, que esas ya, o sea, para mí es muy fácil hacer sanaciones porque es como muy fuerte. Sin embargo, este año voy a fortalecer ese pilar, ¿no? Pero neta, obviamente hay cosas que se tuvieron que grabar en un estudio, ¿no? O sea, la música... por ejemplo, había una meditación, yo quise meter un mantra cantado, entonces fui con mi maestra de canto y le dije, oye, Tania, quiero hacer este mantra, que a mí me encanta este mantra, pero yo cuando canto este mantra lo canto con las típicas canciones que ya están disponibles de gente que ya lo hace, pero quiero hacer mi propio tono, mi propio sonido. ¿Cómo se te ocurre? Y estuvimos un domingo literal con el piano de, a ver, canta Om Namo, y yo, no, ese tono no, hasta que dimos con el tono. Eso se mandó al productor, que el productor estaba en Dubái, que a mí eso me daba demasiada angustia que no estuviera aquí, pero bueno, no había de otra, no conocía otro, y de todos modos yo ya había trabajado con él, pero entonces como que fue un proceso de ir rebotando y cómo quedaba la música, la meditación principal, por ejemplo, la de depuración, fue como para poder llegar a la estructura fue todo un proceso. De ahí, muéstrale el proceso, muéstrale, o sea, como que no solamente es contratar a alguien que te haga la música, es alguien que entienda lo que estás haciendo, que sepa la frecuencia, y justo le dije a mi productor, ok, quiero meter frecuencias. No sé mucho de frecuencias, he estado medio investigando, quiero estas frecuencias en específico, esta para esta parte del hígado, esta para la parte de los riñones, porque quiero liberar, vamos a trabajar con el miedo y vamos a trabajar con la preocupación, entonces aquí quiero esto y así, ¿no? Y de verdad es que algo que les quiero contar, las grabaciones en la clase fueron en vivo, ¿no?
pero se iban a vender unas versiones online para que siguieran en su casa como practicando, y esas tenían que tener pues mi voz guiada. Entonces, lo que ustedes vieron en vivo para los que fueron fue una cosa y las grabadas pues es otra cosa. Entonces es como si fueran dos diferentes. Entonces yo tenía como mucha presión de hacerlo, y algo que sucedía que yo no tenía idea, porque era tan bizarro verme en un estudio de música grabando. Para los que no sepan, porque nunca lo he dicho, hasta que hice este guión me acordé, cuando yo era muy chica yo quería ser cantante, pero entonces obviamente nunca fui cantante, ¿verdad? Pero como que me acordé de eso, y es como, no es como que esté cantando, bueno, en una así canté el mantra, pero fue como, ¿sabes? Es como tipo algo así, lo que quería de chica. Y entonces yo en cada práctica, y esto pasó en la clase, como que tu voz, algo que entendí de llevo tomando muchas clases de canto y el cantar y todo, es que cuando tu voz está en trauma, cuando tu voz tiene trauma, cuando tú tienes trauma más bien, acuérdense que el trauma es no lo que sucedió, sino cómo experimentaste o la perspectiva de eso que sucedió. Pero si tienes trauma en tu cuerpo, tu voz va a estar distorsionada, básicamente. Entonces, cuando yo empecé a tomar clases de canto y empecé a sanar esa parte de poder expresarme en mis relaciones y todo eso, mi voz empezó a cambiar, y hubo gente que me decía, Haru, ¿pero por qué te cambió la voz? Y yo, no sé, ni siquiera yo me había dado cuenta. Entonces, como que para mí era muy importante poner eso, y al momento de guiar las meditaciones, era impresionante en una de las grabaciones que estábamos haciendo de la meditación, no me salía la voz. Era como, y estaba yo grabando con el socio de mi productor, porque mi productor estaba en Dubái, y Tania, mi maestra de canto, y yo, ejemplo, decía, cierra los ojos, no me salía. Y es como, ¿sabes qué, Haru? Suena muy duro, muy como si estuvieras dando órdenes. No, así no, hazlo más suave. Bueno, media hora en poder encontrar el tono adecuado, y era ahí porque yo estaba enojada, y ahorita les cuento por qué. Y fue como wow, o sea, como algo tan delicado, porque para mí tenía la práctica de poder guiar la meditación, pero si tu voz no está en coherencia, y tu coherencia interna viene de cómo está tu frecuencia interna, o sea, literal, tu voz va a salir de cierta forma. Y aunque tú digas mucho gusto, si tienes enojo va a salir así. O sea, o sea, se va a percibir el enojo para las personas que podemos percibir eso, ¿no? Habrá gente que ni se dé cuenta. Entonces, como que fue muy loco. De ahí, a medio proceso de clase, yo siempre había querido hacer una walking meditation, o sea, una meditación caminando en español. Yo había hecho walking meditation sin música, o sea, tipo si tú vas a Vipassana, que es ¿cómo se dice? Retiro de 10 días budista, te enseñan cómo hacer walking meditations, pero sin música. Había hecho las walking meditation de Joe, que me encantan. Pero yo siempre dije, quiero hacer mi propia walking meditation, y quiero hacer mis meditaciones en español para gente que pues no sabe inglés, porque la traducción, bajo mi punto de vista, no es la misma. O sea, entonces, un día en el proceso de la clase despierto y digo, ¿y si hago mi primer walking meditation? Porque yo lo veía como súper lejano. Y al mismo tiempo, yo misma fue como, no metas más estrés, ya no queda tiempo. Creo que queda como un mes, y cada meditación se tardaba como eso, en crearse más los cambios. Y fue como, no te metas más estrés. Y mi Haru, como aventurera, fue como, sí, hazlo. O sea, a ver, y me dije a mí misma, si el productor me dice que no la puede hacer y que no hay tiempo para hacerla, y si en el hotel, porque también era no solo hacerlo, también el lugar tenía que estar adaptado para que en mi clase pudieran hacer la meditación caminando. Dije, si me manda a volar Ale y me dice que el hotel no permite que yo la haga, pues ya no la hago. Y si me dice mi productor que no, pues ya, o sea, pero al menos lo intenté. Les escribo a los dos y los dos me dan luz verde. Y yo ya no tengo pretexto, tengo que hacerlo. Y no dije nada hasta que le digo a mi productor, Ferni, mira, quiero algo así, o sea, primero
cierran los ojos y de ahí van caminando. Yo quería una walking meditation activa, o sea, que te activaba, porque hay walking meditations, meditaciones caminando que son más suavecitas, como que van a abrir el corazón. No, yo quería fuerza. Y le expliqué. Entonces, lo que sucedió es que él me manda la música, me fascina la música y el reto muy grande, a diferencia de las meditaciones que son sentadas, las que yo hago que son meditaciones activas, yo ya sé que van a funcionar por la técnica, por tal, porque está sentada, pero aquí la meditación caminando depende 100% de los estímulos auditivos, porque es lo más importante, es lo único que hay. No estás sentado, no estás, o sea, no estás como en tu cuerpo haciendo cosas como puede ser una meditación activa, que era como la otra que había hecho para esta clase. Y no, o sea, me hay más angustia, ¿no? Más estrés, pero fue como que no me importa, lo voy a hacer. Todo se presentó para hacerla. Me mandan la música, grabo encima, la escucho, la hago en Chapultepec. No me gusta nada, dije, esto está horrible, no puedo presentar esto, pero yo ya iba a dar la clase en... me voy al estudio, le digo a una amiga que me ayude, a Mariel, y estábamos en el estudio, Tania, Mariel, yo, el socio de mi productor no estaba, pero estuvimos grabando como, ¿cuántas horas? Como 7 horas, una meditación de 1 hora, como la primer parte, ya, o sea, cacho por cacho, aquí va esto. Yo nunca había hecho eso. Entonces fue, claro, difícil porque nunca lo había hecho. Estoy segura que la próxima no va a ser tan difícil. Pero inclusive eso fue un reto para mí porque yo siempre, la gente que viene a mis clases no es gente que no sepa. O sea, la gente que viene a mis clases es gente que ya se fue con mis maestros, que ya viajó, que ya se fue a la India a 20 años. O sea, y aún así tengo mucha gente que no. Pero lo que veo es que o sea, como que tengo que darles lo mejor, ¿no? Entonces, como que estaba muy estresada. Por eso, ya la hago, me gusta un 80% y digo, no, todavía falta, me voy al estudio otra vez. Bueno, fue todo un tema, pero quedó increíble y estoy muy orgullosa de esa. O sea, de verdad no tiene nada que pedirle a ninguna otra. Y estoy muy orgullosa de esa meditación y no saben lo que fue como el haberla hecho en la clase, en Trans Energy. Y algo que pasó, el que les quiero contar, porque esto pasa, hay cosas que pasan, retos que pasan. Entonces, es el día del evento. Yo llego a hacer soundcheck a las 7 de la mañana. Tomen en cuenta que había meditación, o sea, las activaciones que no son meditaciones estaban hechas desde el año pasado, se tuvieron que arreglar, o sea, horas en el estudio, días en el estudio, meses haciendo cada una. Y llego a hacer soundcheck, ¿y qué creen que pasa? Las meditaciones se escuchaban horribles. Y yo, no, esto es broma, o sea, porque se escuchan así como que muy pesadas. Y entonces, yo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y imagínense, o sea, que a esas alturas, va a empezar la clase en 2 horas, 3 horas, y tú, de que las meditaciones se escuchan horribles. Y es como, ¿qué? ¿Son las bocinas? No eran las bocinas. Le hablo a mi productor que estaba en Dubái. Le dije, Ferni, se escuchan, ve cómo se escuchan, como muy pesadas, como no se escuchan bien. Y me dice, ¿sabes qué? Mándamelas, ahorita mismo te las arreglo. Y le tuvo que quitar notas graves. Yo no sé de música, pero le tuvo que quitar notas graves a todas. O sea, eran como, ¿cuántas eran? Como 6, no sé. Ya, ahorita no lo tengo, no importa. Bueno, justo me mandó la primera para empezar y así, pero ese estrés, pues, ¿quién te lo quita? Nadie. Y ¿saben qué dije? O sea, sí se escuchaban horribles. No sé si la gente lo hubiera podido percibir todos. Sin embargo, yo dije, a ver, ya están hechas las prácticas. Si son las bocinas, voy a trabajar con lo que tengo. De todos modos, van a recibir y con el entrenamiento que yo tengo, ya, no pasa nada, como que lo solté y de todos modos se pudo arreglar. Entonces, esas son cosas que pasan en todos nuestros proyectos. Y al final, por ejemplo, todo el tema, era la primera vez que iba a dar comida en el hotel, entonces yo, Ale, mándame la comida, quiero ver qué van a comer, como que he ido a retiros, me acuerdo uno en Hawái que fui, que la comida era horrible. Y yo creo que es importante
que la gente esté súper bien nutrida. Por ejemplo, en meditación, en ciertas técnicas, ejemplo, Vipassana es como mientras menos comas, como que más puedes llegar a estados más profundos de conciencia, pero aquí vamos a hacer muchas cosas y sobre todo las técnicas de sanación suele dar o sea, a la mayoría de la gente, no a todos, pero muchísima más hambre. Entonces era como que tienen que estar súper bien nutridos, súper bien comidos para poder hacer todo, porque sí, eran 16 horas continuas, ¿no? Sábado y domingo. Y bueno, algo que anoté aquí, porque una de las personas que vino, Valeria, cuando me mandó un testimonio, algo que como que no había sido consciente de eso, era que ella cuenta, aquí dice que ella llevaba pues mucho tiempo en este camino de transformación y sanación, como pues muy sola, ¿no? O sea, porque, y eso me lo dicen mucho, Haru, pero cuando empiezas a sanar no te sientes sola y no estás sola. Y como que ella me cuenta en su testimonio, aquí lo puse, estar en ese salón de hotel con más de 100 personas encaminadas a lo mismo fue de las cosas más increíbles y surreales que he vivido el día de hoy. Fue un upgrade. Me asombró en todos los sentidos el que estaba en una habitación donde lo importante para la gran mayoría eran ellas y ellos mismos. Lo demás solo existía. A pesar de no entrevistar a cada una de las participantes, me vi sorprendida de escuchar que la persona junto a mí era coach de vida, otra era mentora de negocios, etcétera, etcétera. Y de repente lo entendí. Accedí a una esfera que no sabía que existía, todas humanas, pero tan etéreas e increíbles. La calidad de mis pensamientos pasó a ser expansiva y algo fuera del mundo normal, ya que así fueron las anécdotas de vida de las participantes desde mi perspectiva. Y como que ahí fue cuando hice conciencia de, wow, o sea, el poder hostear estos espacios donde gente esté en la misma sintonía, en la misma frecuencia, en el sentido de no que sean todos iguales, sino que estemos buscando lo mismo, que estemos buscando transformación, posibilidades, evolución, para mí es lo más valioso. Entonces, algo que también sucedió es que esta vez siempre usualmente contrataba gente que me ayudara cuando daba certificaciones, pero esta vez yo necesitaba al menos 2 personas que sostuvieran la energía por cualquier cosa que se moviera en las participantes. Entonces, esta vez contraté a Mariel, a mi amiga Mariel Cisneros y a María, para que me ayudaran a sostener la clase con lo que pasara. Y pasó en la sanación, por ejemplo, que una de las participantes como que se le abrió, pues ahora sí que su tercer ojo y empezó a ver cosas, ¿no? Y entonces Mariel fue y la sostuvo, y para mí eso es muy importante porque, claro, fue el poder dejarme ayudar, ¿no? Al sostener la clase, porque yo estaba dando mi sanación, entonces no me di cuenta cuando eso pasó, después me enteré por ella. Y fue como, por favor, pregúntale mañana cómo está, ya se sentía mucho mejor, etcétera. Entonces no es cualquier cosa. Cuando hablamos trabajar con nuestra energía, no es cualquier cosa. Sé que ahorita está como muy de moda y por otro lado, qué bueno que se está abriendo para todos, pero hay cosas que se mueven que si no estamos a lo mejor y en el lugar indicado o pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces es importante tener cuidado. Entonces para mí es como, no fue, ya entendí que más allá del proyecto de dar una clase, fue en quién me tuve que convertir para poder crear esa clase. Y hoy sé que y entiendo más, a un nivel mucho más profundo, que cuando nuestra frecuencia está lista para sostener y crear cualquier cosa, proyecto, familia, etcétera, esa realidad se abre. Entonces, hoy quiero invitarlos a atreverse a crear lo que les da miedo, a confiar en su cuerpo más que en su mente y a sostener su energía antes que su agenda. Y algo que les quiero decir, bueno, obviamente va a ser la primer clase de muchas clases. Este es el inicio. Voy a dar mi segunda clase el 21 y 22 de febrero. Les voy a dar aquí el link. Pero algo que empezó a pasar es que estoy ahorita teniendo como meetings
con personas que tuvieron testimonios. La semana pasada tuve una junta con Andrea Rivera. Ella tenía un caso de eczema al grado de que tomaba control sobre su vida y no volvió su eczema. También voy a tener un meeting esta semana con alguien que tenía ronchas de histamina que en su vida se habían quitado y se quitaron después de esto. Entonces voy a seguir profundizando y es un honor hacer este tipo de trabajo, de transformación para que quien quiera, lo pueda hacer. Y algo con lo que quiero cerrar es que en el 2023, cuando pasó todo este relajo del primer episodio, ya les conté lo de mis impuestos, lo de que dejé mi licencia, o sea, como que yo fui slowing down, o sea, fui como alentándome porque estaba resolviendo todo esto y fue cuando yo creí que no iba a volver a poder dar nada. Y fue muy interesante porque alguien que trabajaba conmigo en mi equipo en ese momento se llevaba con una clienta mía, con una alumna mía. Y resulta que esta alumna mía va a otra clase de otra persona que estaba como enseñando las herramientas que yo en ese entonces daba, ¿no? Y se acerca a una bolita de varias, pues, chavas que estaban ahí y que estaban hablando de mí. Y entonces lo que estaban diciendo, que después esta alumna le dice a la persona que trabajaba conmigo y la persona que trabajaba conmigo me lo dice a mí, que estaban diciendo que yo ya iba para abajo, que yo ya iba o sea, que ya mi momento había pasado, que yo ya iba a fracasar, es la palabra. Eso fue en el 2023. Y en ese momento, cuando yo recibí eso, la verdad es que no me importó porque estaba sufriendo con otras cosas más importantes, como el SAT, ¿no? Pero como que me acordé cuando hice el guión y dije, si eso era que yo iba para abajo, entonces no me quiero imaginar, o sea, hay procesos en la vida en los que no siempre podemos estar en nuestra máxima capacidad, pero esos momentos, si lo sabemos cómo sanar y transformar, nos llevan a estar en nuestra máxima capacidad. Y lo digo desde un lugar de humildad, no desde esto de nada es suficiente y voy a seguir creciendo, no. Entonces, pues, no le quiero decir nada a esas personas, pero la realidad muestra lo contrario. Y creo que apenas voy empezando. Y esta vez es desde un lugar de mucha, ¿cómo les digo? Como de una estructura y coherencia que antes no tenía. Así que espero les haya servido este episodio. Los invito a mi clase, estoy muy emocionada. Les voy a dejar aquí abajo el link para que se registren y se inscriban ya. Y no olviden seguirme en @haruhealing y a Trup, @trupaudio. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?